Bueno, muy buenos días, ya son las 9:05, pudimos habilitar acá el chat, hemos estado admitiendo a las personas que han ingresado, ya podemos dar inicio. Les habla Anarelis García, presidente ejecutivo de Cabecol. Esta mañana estamos muy agradecidos por tener esta convocatoria y a nuestros invitados presentes. El equipo técnico de Cabecol y nuestra ponente, la doctora Cano, pues estamos desde muy temprano aquí resolviendo dificultades técnicas que a pesar de ello, aquí estamos. La doctora Cano se encuentra en estos momentos sin luz eléctrica en su casa, así que tenemos otras conexiones como plan B y C y pues vamos a llevar a cabo con éxito esta presentación, con el favor de Dios, la mañana de hoy. Bueno, quisiera darles la bienvenida nuevamente a este webinar titulado Tributación en tiempos de pandemia. Nuestra ponente, la doctora María Carolina Cano, es abogado y director principal de nuestra junta directiva en Cabecol y socia del área tributaria de Araque Reina. Ella es también profesora de Derecho Financiero en la Universidad Central de Venezuela y bueno, ha participado en diferentes conferencias y también es coordinadora del Comité Legal de Cabecol, uno de nuestros espacios de trabajo. Doctora Cano, bienvenida, gracias por estar muy atenta a nosotros y pues compartir sus conocimientos en estos temas que hoy en día son de vital importancia para el funcionamiento de nuestras empresas. Ya puede dar inicio y la dinámica de este webinar será, la doctora Cano dará su ponencia y al finalizar tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden ir escribiendo por el chat sus preguntas y agradecemos que puedan presentarse con nombres, apellidos y la empresa que representan. Doctora Cano, tiene usted la palabra. Por la invitación, especialmente a todos mis compañeros de la Junta Directiva de Cabecol, en especial a Juan Domingo, su presidente, y gracias especiales al equipo técnico de Cabecol, que realmente estamos desde las mañanas tratando de resolver, porque se me fue la luz tempranito, y bueno, así estamos, ¿no? Ni modo. Pues, sí, en la mañana de hoy tengo el placer de recibirlos para un poco compartir nuestras recomendaciones y nuestra opinión apegados a la legalidad, pero también del COVID-19. En los minutos que siguen vamos a tratar de abordar el tema central de nuestra charla y la vamos a enfocar bajo 4 vertientes. Esas 4 vertientes nos van a permitir problemas, que es determinar con algunas recomendaciones desde el punto de vista práctica y dar luego el paso al ciclo de preguntas y respuestas. Como les comentaba Anarelis, las pueden ir posteando a través del chat habilitado en su sesión de Zoom y nuestros a tratar pues de ir, digamos, aclarando cualquier duda que pueda haber. Bueno, ya entrando un poco a formular muy simplemente, con algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué debo hacer en este momento respecto de todas mis obligaciones tributarias como sujeto pasivo, bien sea en calidad de contribuyente o de responsable, esto último fundamentalmente como agente de retención, de todas mis obligaciones tributarias, puesto que el tratamiento legal, desde el punto de vista estrictamente legal, no está del todo clara, como vamos a tener oportunidad de analizar. ¿Qué debo hacer entonces tomando en cuenta la legislación vigente en materia tributaria, es decir, lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Orgánico Tributario, lo que tenemos ya? Y por un lado y por el otro, ¿qué debemos hacer tomando en cuenta la legislación que ha sido dictada por el gobierno, el Poder Nacional, y por otras entidades político-territoriales menores, que por cierto es bastante poco, todo en general, pero fundamentalmente o principalmente la poca legislación que ha dictado en esta materia tributaria de emergencia el Poder Nacional,
cuál es la interpretación y la situación que en la práctica se ha venido observando en materia tributaria, tanto por el SENIAT fundamentalmente como por los propios contribuyentes y responsables, o sea, los sujetos pasivos de la obligación. Entonces, como reiteramos, una vez que resolvamos esas interrogantes, vamos a identificar los principales riesgos, vamos a dar también una mirada a no solamente los riesgos específicos de la pandemia, sino esos riesgos latentes de la última reforma. Pero no me quiero adelantar. Pero fundamentalmente, ¿cuáles son los riesgos que tiene un sujeto pasivo que por la situación de pandemia se ha visto imposibilitado de cumplir oportunamente sus obligaciones tributarias, para entonces esbozar las recomendaciones prácticas que puedan contribuir al proceso de toma de decisiones en el quehacer empresarial o profesional? Primero que nada, y para centrarnos, para abordar el problema, yo creo que hay que entender que nos encontramos en una situación de incertidumbre, pero esa situación de incertidumbre no es original de los venezolanos. Es necesario entender y reconciliarnos con la idea de que esta situación inédita ha generado, no solo en Venezuela, sino en la gran mayoría de los países del mundo, o en todos los países del mundo, mejor dicho, la necesidad de ir resolviendo sobre la marcha. Algunos países han sido más precisos que otros en el diseño y la implementación de políticas fiscales y de medidas fiscales, pero en Venezuela ciertamente el balance a esta fecha, pues la verdad es que no es demasiado alentador. La verdad es que a veces cuando uno se mete en el Twitter y ve algunas medidas, claro, estamos entre países no comparables, pero yo veía anteayer, creo que Elvira Dupuy, que le doy las gracias de estar presente hoy, lo compartía. En Alemania, por ejemplo, están pensando en reducir la tasa de IVA para los bares Pero y acá los no se restaurantes, perdió un porque poco, afectados por se sectores de perdió un servicio poco el más audio en la parte entonces, de Alemania. ok. No, decía que daba un poquito de envidia cuando uno veía quizás algunas medidas de derecho comparado. No sé si me están escuchando. Sí, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le ¿Me escuchamos. escuchan? El audio es un Perdí el poquito audio. inestable. Sí, le escuchamos. Ok, mira, ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Retomando nuestra línea de argumentación, analizamos 4 vertientes. ¿Cuáles son, la primera, cuáles son las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en Venezuela que debemos tener presentes y que nos van a, de alguna manera, orientar en qué es lo que debemos hacer para resolver el tema de la tributación en cada empresa o en cada persona? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud implica de suyo y sin ni siquiera la necesidad de que hubiese habido, como lo hubo a partir del 13 de marzo. Les decía que entonces había que entender que era una situación absolutamente excepcional que va a generar situaciones que jurídicamente califican como circunstancias de fuerza mayor. Es decir, como esas circunstancias imprevisibles que escapan por completo del control de las partes que integran cualquier relación jurídica y en este caso la tributaria. Entonces, en respeto un poco de la jerarquía de las normas y para analizar desde el punto de vista legal en este momento este problema, hay que tener presente que constitucionalmente todos nos encontramos obligados a contribuir con el Estado en la satisfacción de las cargas públicas. Eso sí, proporcionalmente con nuestra capacidad contributiva, para ayudarlo en su principal función de mantenimiento de cargas públicas y de sostenimiento de las necesidades colectivas. Y como contrapartida, el Estado está facultado para exigir por la vía de tributos ingresos públicos destinados precisamente a la satisfacción de esas necesidades públicas. Y para preservar esa capacidad productiva, así como preservar principios de Estamos perdiendo el y audio. de pueden pasar la lámina. ¿Cuál es la situación legal? ¿Me escuchan? Vamos acá a la lámina. Sí, le escuchamos. Ok,
Perfecto. Decía que hay varias disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico de fuerza mayor. Es un concepto de derecho privado, previsto por supuesto en el Código Civil, en el que se erige la fuerza mayor como una causa eximente de responsabilidad contractual, dependiendo de las circunstancias que puede producir efectos exonerativos o efectos liberatorios, solamente en algunos casos. En el caso tributario no va a producir esos efectos liberatorios, sino solamente efectos exonerativos de responsabilidad penal tributaria, tal como lo vamos a explicar un poco mejor más adelante. En cuenta que la causa de fuerza mayor tiene que generar una imposibilidad absoluta para que pueda producir esos efectos liberatorios de la obligación, lo cual solo ocurre quizás en el ámbito civil cuando se trata de obligaciones sometidas a término o a condición. Del resto, lo que van a justificar es un retardo en el cumplimiento de la obligación, hasta que, por supuesto, ceda esa circunstancia de fuerza mayor o se supere que ha originado tal incumplimiento. Por supuesto, la fuerza mayor es un concepto ampliamente desarrollado en materia sancionatoria y penal, y es en materia sancionatoria fundamentalmente que vamos a ver disposiciones en nuestro Código Orgánico Tributario. Entonces vamos a recorrer disposiciones en el Código Orgánico Tributario que tienen que ver con la fuerza mayor, y yo me voy a centrar en 4 artículos del Código Orgánico Tributario, que son el artículo 45, el artículo 46, el artículo 85 y el artículo 10 del Código. Por supuesto, en primer lugar, en los artículos 45 y 46 del Código tenemos el reconocimiento de la fuerza mayor como una causal que puede justificar la concesión por parte del sujeto activo acreedor del tributo de prórrogas, fraccionamientos o facilidades de pago. Estos remedios, estas facilidades de pago pueden aplicar a no vencidas como de deudas vencidas o a petición de parte interesada. En efecto, por un lado, el artículo 45 específicamente se refiere a la concesión de este tipo de beneficios cuando la imposibilidad de pago de las deudas por vencer o vencidas haya estado causada por caso fortuito, fuerza mayor o en virtud de circunstancias excepcionales que afecten la economía del país. En obsequio de mi socio, Gabriel Roán, que ayer estábamos conversando sobre el contenido del artículo 45, y si nos fijamos en su redacción, veremos que el artículo dice cuando el cumplimiento normal se haya visto afectado. Evidentemente, es obvio que en este caso y en este momento, el cumplimiento normal está afectado. El artículo se refiere a la posibilidad de solicitar prórrogas, fraccionamientos de pago y demás beneficios en situaciones particulares. En esos casos, los contribuyentes y los responsables deben seguir el procedimiento que desarrollan los artículos siguientes del Código Orgánico, y la Administración Tributaria tiene una facultad discrecional para otorgarlos o no. En el primer caso, es decir, cuando es la Administración la que otorga el beneficio, y lo hace con carácter general, no se van a generar intereses, eso queda claro de la norma. No se van a generar, perdí un poquito el audio. Le escuchamos. Ok. No se van a generar intereses en el primero de los casos. En el segundo, es decir, cuando son particulares los que la solicitan, el artículo 46 sí habla de la posibilidad de imponer interés. Luego ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. En segundo lugar, nos vamos a referir al artículo 85, en el cual se consagra la circunstancia de fuerza mayor como una eximente de responsabilidad penal tributaria. Es decir, una causa que impediría a la administración en casos de que describe el propio Código Orgánico. Nos referimos entonces a la imposibilidad de imponer multas o intereses, perdón, multas, porque los recargos y los intereses ya hemos visto que no quedan del todo claros,
en los casos de incumplimientos o retardos en las obligaciones de declarar y de pagar todo tipo de impuestos, sean estos definitivos o a título de anticipos, que son los que semanalmente están obligados, por ejemplo, a pagar tanto en materia de IVA como en materia de impuestos sobre la renta, los llamados sujetos pasivos especiales. Eso la verdad es que yo lo sé, es un quebrantadero de cabeza y es un poco parte de lo que vamos a identificar como la situación práctica que se ha originado con motivo de lo que estamos tratando de hacer o lo que están tratando de hacer todos los contribuyentes, pero en una medida muy importante. En realidad la situación Estamos perdiendo un poquito el audio. Nos quedamos en realidad la situación, hasta allí escuchamos. A ver, sigue hablando para escuchar. Decía que la situación puede impedir temporalmente la posibilidad de cumplir obligaciones tributarias. Por lo tanto, no es descabellado que, por ejemplo, la administración hubiera decidido o decidiera, creo que podría hacerlo y nunca sería tarde para él, prorrogar plazos de cumplimiento, ya sea para presentar las declaraciones o para pagar, tal como ya lo han hecho algunas entidades municipales por lo que respecta a algunos tributos, como el impuesto a las actividades económicas. Y así, digamos, aliviar un poco la situación de ese contribuyente que carece hoy en día de seguridad jurídica y que se encuentra absolutamente abrumado por circunstancias e imposibilitado de cumplir sus obligaciones como habitualmente está obligado a hacerlo. Tampoco es descabellado pensar en la posibilidad y hasta la necesidad para la administración tributaria de obtener recursos ahora. De hecho, es importante porque siempre no es bueno, en el caso de una relación jurídica y en este caso de la tributaria, situarnos solamente en uno de los lados de la moneda. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos como este, el Estado juega un rol decisivo y todo el mundo espera precisamente que ese Estado tome las medidas, tome de alguna manera el control y salga al paso para resolver y paliar las dificultades que una situación como la que estamos enfrentando genera. Entonces, tampoco sería descabellado, desde nuestro punto de vista, en pensar en la posibilidad de que la administración tributaria pueda promulgar medidas extraordinarias para incentivar el pago inmediato de obligaciones vencidas o derivadas incluso de posibles incumplimientos tributarios ya pasados de los contribuyentes. Estoy hablando precisamente de la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional dictare una ley de remisión tributaria que motive a los contribuyentes no solo a pagar inmediatamente las deudas fiscales actuales, sino que también los estimule a ponerse al día con eventuales deudas vencidas e incluso a regularizar posibles situaciones de contingencia que hayan podido ser detectadas. ¿Por qué no acaso prever que, si tomando en cuenta los efectos confiscatorios que en muchos casos se produce cuando se calculan las multas en base al valor actualizado de la unidad tributaria, que las sanciones de deudas vencidas, por supuesto, pues las surgidas a partir de marzo del 2020 no serían sancionables por estar amparado ese retardo por una causa de fuerza mayor? Porque entonces no pensar que esas deudas ya existentes y anteriores puedan ser reducidas en porcentajes a definir? Siempre refiriéndonos entonces a las discusiones del Código Orgánico Tributario, ya vamos a terminar con esta última que queríamos comentarles y que consideramos relevantes para el tema. Tenemos que analizar un poco las normas relativas a los lapsos, en especial el artículo 10 del Código Orgánico Tributario.
Simplemente basta con recordar que las disposiciones del código en relación con los lapsos son claras y están perfectamente alineadas con las de otras leyes administrativas, como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, cuando establecen que los plazos que hayan sido concebidos para vencer en días hábiles se entienden como días hábiles de la administración tributaria, y que si vencen en un día que no es hábil, se considerarán prorrogados hasta el día hábil siguiente. Entonces, pues, es por eso que el artículo 10 del Código refiere y señala claramente que los días feriados y aquellos en los que la oficina administrativa respectiva no hubiere estado abierta al público se van a quedar inhábiles, pero en este último caso, sujeto a prueba por parte del contribuyente. Y aquí me quiero detener, porque la parte de la probanza va a adquirir una preponderancia muy relevante cuando entremos en nuestra recomendación. No podemos dejar de tener en cuenta que antes hemos estado en situaciones que pueden perfectamente calificar como circunstancias de fuerza mayor. Sin ir demasiado de lejos, un poco más de un año atrás, y en la oportunidad del apagón, del megapagón que nos afectó a todos, hubo efectivamente una causal de fuerza mayor. Y lamentablemente nosotros hemos visto y hemos acompañado a algunos clientes quienes han recibido requerimientos por parte de la administración tributaria en procedimientos de fiscalización o de verificación en los que se han incluido esos días de apagón con eso y tal y de las moras. No sé si me escucharon bien. Sí, le escuchamos, entendemos que hasta la parte que dijo de que han sufrido multas empresas durante los días, contemplados los días del apagón. Correcto, es decir, la administración incluye esos días de apagón donde no había acceso a las plataformas de pago electrónico porque no había luz, donde por supuesto la gente estaba absolutamente encerrada en sus casas, dentro de los días de mora y dentro de los días de retardo para los efectos de las multas. En esos casos, pues tener una captura de pantalla, tener mensajes de tweets, etcétera, nos han servido para discutirle a la administración el tema y tratar de excluir esos días en los que efectivamente el retraso no es de ninguna manera y ni puede ser considerado de ninguna manera imputable a los contribuyentes. Esto lo traigo simplemente a título de ejemplo para que veamos cómo esto puede funcionar. Por supuesto, oponer esos medios de prueba no es garantía de que la administración te vaya a comprar el argumento y aceptar la defensa, pero creemos que es muy importante tener en cuenta que va a ser necesario en este caso y por la actitud de la administración, que la vamos a comentar un poco, tener algún acervo probatorio a la mano. Entonces, volviendo al contenido del artículo 10, en su parágrafo único, lo que realmente creo que es importante que retengamos es que además ese mismo artículo señala claramente que los días inhábiles para la banca se van a entender también inhábiles para la administración tributaria. Ojo, a los efectos de la declaración y del pago de las obligaciones tributarias. Entonces aquí cabe preguntarse, tal como lo han hecho otros colegas en charlas sobre este tema, y cuya posición adhiero totalmente. ¿Cómo es esto de que si la superintendencia de bancos y demás instituciones financieras, la Sudeban, ha suspendido las actividades bancarias, no hay servicios de taquilla, no hay agencias bancarias operativas? ¿Cómo es esto que en esta situación la actitud de la administración haya sido la de ignorar simplemente tal circunstancia y en su lugar ha estado compeliendo y presionando a los contribuyentes para pagar, aún en aquellos casos en los que tales sujetos pasivos han manifestado a través de las plataformas la imposibilidad de cumplir oportunamente, alegando, por ejemplo, que carecen de acceso a las plataformas de pago en línea por no poseer cuentas en banca pública, que es lo que le pasa, en definitiva, a muchísimos contribuyentes especiales? Esta actitud además ni siquiera toma en cuenta que también, de acuerdo a otro artículo del Código Orgánico Tributario, el pago de la obligación tributaria debe hacerse en la forma y oportunidad que la ley o los reglamentos lo establezcan. Y lo que es cierto,
tal como escuché a nuestra querida profesora Elvira Dupuy decir en una charla en días pasados en la BDT, no hay ninguna ley ni ningún reglamento que diga que el pago electrónico, el pago en línea, es una forma de pago alternativa obligatoria. Es, por supuesto, una opción que tiene el administrado y que cada vez se ha hecho más común por los tiempos que corren y las facilidades de la tecnología, pero de ninguna manera puede considerarse como una forma alternativa obligatoria para pagar los tributos. En definitiva, es con este marco jurídico a su favor que el Ejecutivo Nacional está perfectamente habilitado para tomar medidas extraordinarias en materia tributaria. Y extraña, y hasta molesta, en definitiva, que en lugar de ello, por lo menos por lo que respecta a la Administración Tributaria Nacional, las disposiciones dictadas, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Extraña y molesta, decía, que por lo menos por lo que respecta a la Administración Tributaria Nacional, los mensajes y las disposiciones, así como las respuestas a las numerosas consultas que han elevado los contribuyentes, haya sido realmente la de ignorar la situación. Entonces llegamos así a una respuesta para nuestra audiencia, de todas aquellas que nos hacíamos al principio de la charla. ¿Cuáles son nuestras obligaciones en materia tributaria? ¿Qué tenemos que hacer hoy en día en base a lo que dicen las leyes? Tenemos todas las obligaciones que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que pagar todos los tributos vigentes que nos resultaban y que nos sigan resultando aplicables. Tenemos que pagar IVA, impuestos sobre la renta, impuestos a actividades económicas, excepto, por supuesto, en aquellos municipios que ya hayan dictado las normas de facilidad o de prórrogas respectivas. Impuestos de importación, hay que cumplir con todas las obligaciones parafiscales, tanto las asociadas con la seguridad social como las demás, deporte, drogas, etcétera. Impuestos de telecomunicaciones, en fin, todos los impuestos. Esas son nuestras obligaciones, pero aquí también tenemos dos caras de la moneda. ¿Qué derechos entonces tenemos? ¿Qué podemos hacer hoy en día como contribuyentes afectados por la pandemia? Pues afirmamos que tenemos derecho, en primer lugar, a obtener de la administración del gobierno una facilidad de pago, de que el gobierno active lo que dice el artículo 45. Creemos que hay una expectativa de derecho razonable de que el Estado tome conciencia y deje de hacer oídos sordos o vista gorda de la situación. Tenemos derecho, por supuesto, a solicitar prórrogas y demás facilidades de pago, pues en ausencia de la norma general que la haya concedido hasta la fecha, ya vimos que el artículo 46 nos faculta para ello. Por supuesto, tenemos derecho a que el pago tardío no sea objeto de ninguna sanción, en vista que la causa que ha originado y que ha motivado ese retardo en el pago es una causa de fuerza mayor, que está además afectando gravemente la economía del país. Entonces, por supuesto, tenemos derecho a no ser impuestos de sanciones por el retardo, ni de multas por la comisión de ilícitos materiales o formales, por falta o retraso de enteramiento de anticipos o retenciones. De nuevo, por cuanto tales retrasos simplemente también encuentran su causa en una circunstancia de fuerza mayor. También tenemos que tener en cuenta, y aquí también habría que recoger un poco y volver al tema probatorio, que el parágrafo único del artículo 10, cuando habla de estar en días inhábiles para la administración tributaria, y aquí me refiero a tratar de oponer la defensa de que como los bancos estaban cerrados, por lo tanto también era inhábil para la administración como un causal de impedimento de pago, está sujeto a prueba. Más allá de que el propio decreto de emergencia permitiría demostrar que evidentemente se supone que en buen derecho el artículo del Código Orgánico Tributario debe operar tal como lo expresa, no es menos cierto que podemos predecir con un cierto margen de razonabilidad y de seguridad que la posición de la administración tributaria va a tender a ser otra, y ya lo hemos visto, tenemos un poco la muestra en lo que ha sido su actitud. Y por lo tanto podemos pensar que la administración tributaria pueda tomar la actitud de exigir o de alegar que sí había posibilidad, que la imposibilidad no es absoluta, que se podía cumplir mediante un pago electrónico, que se podían hacer pagos en efectivo
o que se podía pagar directamente en las oficinas del CENIAT, receptoras de fondos nacionales, porque así lo han hecho repetidamente, y esas oficinas han permanecido supuestamente abiertas a pesar de la declaratoria de emergencia. Es decir, podemos pensar que la Administración Tributaria tome la posición de negar que haya habido una imposibilidad absoluta, que es la que se exige, no nos olvidemos, en materia civil, para que opere la causa extraña no imputable como causal eximente de responsabilidad, y que alegue que no había esa imposibilidad absoluta, que tiene que ser incontrolable e imprevisible para definitivamente afectar o impedir el pago del tributo por ahora, oportuno. Entonces, de nuevo creemos, y quiero cerrar esta parte con el tema de la probanza, que va a ser muy necesario y muy aconsejable estar en capacidad de alegar y probar que realmente ustedes, caso por caso, no se podía pagar en línea, que la opción de pagar en cheque de gerencia, además de excepcional, por cuanto la banca está cerrada, no es factible para todos, que las restricciones de circulación, y aquí ni siquiera me quiero detener en el tema del combustible porque pasamos 2 días, y sobre todo la orden de permanecer en cuarentena para preservar la salud de las personas que integran y laboran en la empresa, sobre todo cuando se trata de sectores cuyas actividades no están exceptuadas de cuarentena, impiden y afectan con carácter imprevisible e incontrolable la posibilidad de pagar oportunamente los tributos que hayan sido causados durante esta situación. Vamos a continuar ahora con cuáles son las medidas que han sido, ya vimos la situación general, un poco las conclusiones y la actitud y los derechos que tenemos en base a ese análisis de la normativa general que existía antes de la declaratoria de emergencia. Ahora vamos a ver qué ha pasado a partir del 13 de marzo. En primer lugar, el decreto de emergencia, en base al artículo de la Constitución Nacional, que prevé como uno de los supuestos de estados de excepción, junto con el de emergencia económica y el de conmoción interior o exterior, una situación de excepción. Entonces, este estado de alarma fue efectivamente el que dictó el Ejecutivo Nacional, procede en casos de catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan en riesgo la seguridad de la nación o de sus habitantes. Precisamente este estado de excepción, que se llama el estado de alarma, encuentra su fundamento en la necesidad de proteger a los ciudadanos. El decreto de estado de alarma, dice la Constitución, debe tener una duración limitada de 30 días, que ya se vencieron. Se puede prorrogar por 30 días más que están corriendo y se vencen el 12 de mayo, en vista de la prórroga que también fue dictada, como todos recordaremos, el 12 de abril. Yo creo que en este momento todo el mundo está contando los días a ver qué va a pasar este fin de semana, o entre lunes y martes, a ver si vamos a poder de alguna manera empezar a tomar algunas medidas que permitan otra vez cierta movilidad. Ese decreto también autorizó dictar medidas particulares para regular las situaciones generadas con ocasión de la pandemia. Y así hemos visto cómo se han dictado medidas relacionadas con la materia de arrendamientos, con la materia laboral. Perdimos el audio en situaciones generadas. Ok, ahora les decía que en base al decreto ahora de sí alarma, lo escuchamos. el Ejecutivo Nacional, les decía que en base al decreto de alarma, el gobierno ha dictado otras medidas en otras materias. Ha dictado medidas en materia de arrendamientos, ha dictado medidas en materia de créditos bancarios, ha dictado, por supuesto, medidas en materia laboral, dictó medidas de confinamiento específicas, ha restringido la circulación, etc. Lo cierto es que en materia tributaria, y apartando las escasas regulaciones que han sido dictadas por algunos municipios, el Poder Nacional no ha dictado nada extra que regule en forma distinta a cómo se puede regular, de acuerdo a las normas del Código Orgánico Tributario, cuál es la situación en la materia tributaria. No obstante, vamos a recorrer rápidamente algunos de los artículos de ese decreto de alarma, de estado de alarma, que podríamos, usar y tener a la mano a la hora de construir alguna defensa.
En primer lugar, el artículo 5, que nos obliga tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas públicas, privadas, perdón, a cumplir lo que prevé el decreto y declaran la responsabilidad personal cuando se incumplan esas normas y el incumplimiento pueda poner en riesgo la salud de la ciudadanía o la ejecución de las disposiciones del decreto. Así, por supuesto, también como las obligan a que colaboren, que presten su concurso cuando esas razones de urgencia generen que estas personas, todos nosotros, debemos ayudar y seamos requeridos de ello. Luego tenemos el artículo 6, que restringe la circulación, excepto, por supuesto, si se trata de personas o entidades vinculadas con los servicios de salud, distribución y fabricación de alimentos, medicinas, entre otros. Luego tenemos el artículo 8, que fue el que sirvió para paralizar las actividades laborales en todo el país, así como para suspender las actividades laborales que no pudiesen ejecutarse bajo la modalidad de trabajo a distancia o que no estuvieran vinculadas con las personas exceptuadas. El artículo 9, que lista cuáles son las personas exceptuadas de la cuarentena. Básicamente, muy rapidito, distribución y producción de energía eléctrica, telefonía, telecomunicaciones, manejo de desechos, sector público, sector salud, tanto público como privado, el sistema portuario nacional, transporte y potabilización de agua, transporte y expendio de gas doméstico y combustibles destinados a las estaciones de servicio. En fin, algunos de estas últimas se vinculan mucho con la actividad de comercio exterior y por eso sabemos que de alguna manera algunas de las actividades de comercio exterior se han estado manteniendo. De eso seguramente nos podrán hablar un poco algunos de nuestros afiliados y directores de la Cámara que están presentes en esta charla. Al final, en la ronda de preguntas, si hubiesen dudas sobre eso. Pero bueno, decíamos entonces que dentro de los artículos, además de del artículo 9, tenemos uno muy importante para la materia tributaria, que es la disposición final sexta del decreto, que dispone, y me voy a permitir leerlo, que la suspensión o interrupción de un procedimiento administrativo como consecuencia de las medidas de suspensión de actividades o las restricciones a la circulación que fueren dictadas no podrá ser considerada como causa imputable al interesado, pero tampoco podrá ser invocada como mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones de la administración pública. Y ordena que tan pronto cese esa suspensión se reanuden los procedimientos. Entonces, tenemos que detenernos un poquito en cómo ha sido esta norma interpretada. Y aquí lo que es general, lo que es digamos, estamos todos de acuerdo es que la norma tiene una redacción demasiado infeliz, ¿ok? Existe, sin embargo, consenso en que esta norma puede usarse para considerar suspendido el transcurso de los lapsos de impugnación de actos administrativos en vía administrativa y también los lapsos de caducidad o de prescripción. Pero lo que sí nunca ha estado claro, y en nuestro criterio sigue sin estarlo, y aquí creo que estamos de acuerdo muchos de los tributaristas del país, es si es totalmente posible, si está claro que de esa norma se podría derivar la conclusión de que los lapsos para la declaración y pago de los tributos, que en definitiva son procedimientos administrativos previstos y regulados en el Código, también puedan considerarse suspendidos y por lo tanto no hay lugar a considerar que se están produciendo retrasos en el pago. Entonces, reiteramos y por eso lo seguimos diciendo que existe efectivamente, pensamos que efectivamente existe el riesgo que antes hemos descrito de ser impuestos de sanciones por incumplimientos o retrasos en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Lo que va a exigir en cada caso la prueba de que la fuerza mayor, que no es la que tengo que probar porque la fuerza mayor está probada, de que la fuerza mayor ha generado una imposibilidad que ha causado en cada caso y de manera absoluta, imprevisible e irresistible para cada uno de ustedes la posibilidad de cumplir oportunamente las obligaciones tributarias. Y ello con el objeto de poder hacer que entre en juego la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 85.
Desde el punto de vista tributario, las únicas normas que han sido dictadas son entonces el decreto de exoneración, creo que podemos pasar, sí, estamos bien en la lámina. Las únicas medidas que han sido dictadas son el decreto de exoneración para las personas naturales, que por cierto fue un decreto de exoneración absolutamente a destiempo, que se dictó cuando ya había vencido el lapso para presentar la declaración, que por cierto todos estábamos esperando que antes de que se venciera el lapso para presentar la declaración, la administración tributaria hiciera algo, y como les digo, no hizo absolutamente nada, sino que dictó un decreto a destiempo solamente para personas naturales asalariadas, cuyos sueldos al diciembre del 2019 fuere menor de 450.000 bolívares. Se dictaron o se han dictado los decretos de exoneración de impuestos de importación y de IVA para insumos, implementos y demás bienes necesarios para combatir la enfermedad del COVID-19, pero que, por cierto, solo fue concedido en favor de entidades públicas y se dejó por fuera a establecimientos privados y instituciones sin fines de lucro, lo que por supuesto ha generado muchísimas críticas de varios sectores de la vida de economía del país, de muchos gremios, de muchas cámaras, en las que se han hecho, por supuesto, eco de pedirle a la administración tributaria que la extienda y que incluya como beneficiarios también al sector privado. Tampoco, por supuesto, tenemos que olvidar, lo vuelvo a decir, que hay algunos municipios que han dictado algunas normas para extender y prorrogar los plazos de declaración y pago, pero también han sido bastante escasos. Entonces, esto nos lleva a considerar la tercera arista de las 4. ¿Qué ha pasado y qué continúa pasando desde el punto de vista práctico en materia de tributos? Bueno, ya sabemos que no es un misterio que no hubo la prórroga. Lo que sucedió fue que, además de que ya había un montón de gente que había pagado, sobre todo de contribuyentes especiales, que tienen unos calendarios distintos y que ya habían vencido sus plazos para pagar el impuesto sobre la renta del 2019, los contribuyentes, lo que ha pasado es que se han enfrentado a una enorme incertidumbre acerca de si procedía o no una prórroga, si debían o no pagar, y sobre todo, por lo que se refiere a las personas naturales, son muchos los casos de personas que declararon, porque la declaración sí se puede hacer en línea, pero no ha sido posible pagar. De hecho, cada vez que se meten en las plataformas de pago electrónico, es muy frecuente, lo hemos visto en varias oportunidades, que la plataforma le dice que no existen compromisos de pago pendientes, aun cuando se meten en su portal del CENIAT, sí se ve el compromiso de pago. Entonces, realmente esas opciones no están habilitadas. Quizás lo más preocupante que también quiero compartir con ustedes es también para los contribuyentes especiales, tanto los que están en sectores exceptuados como los que continúan teniendo la oportunidad de prestar servicios o de alguna manera mantener operaciones para mitigar, aunque sea de a poquito, los gravísimos efectos económicos que todos sabemos que está originando alrededor del mundo la pandemia. Se siguen generando obligaciones de pago semanal de anticipos de los dos tributos, de IVA y de impuestos sobre la renta. Entonces, la logística para cumplir con esas obligaciones se potencia muchísimo. La inseguridad jurídica de la ausencia de una regulación clara en las escasísimas regulaciones que hemos comentado, pues genera situaciones de riesgo y nos obliga a definir algunos parámetros de actuación que creemos que deben ser tomados en cuenta para poder surfear esta situación. Más allá de que pareciera muy evidente y absolutamente justificada la eliminación del odioso régimen de anticipos semanales de ambos impuestos y que se deba regresar a los periodos de imposición mensuales de IVA, por ejemplo, en lugar de semanales. Así como que, por ejemplo, se justificaría también que los anticipos en materia de impuestos sobre la renta, si no el régimen de la declaración estimada, por lo menos fueran mensuales. Creemos que es muy importante hacer ver a las autoridades tributarias que las razones por las cuales estos regímenes de anticipo se instauraron fueron las de la necesidad de evitar perjudicar al fisco por por los efectos perniciosos de una devaluación causada por una hiperinflación de la cual los contribuyentes no somos ni remotamente los responsables. Entonces, es muy injusto que estos regímenes que hoy en día además se encuentran perjudicando de ñapa a lo que ya está perjudicando de por sí la situación de pandemia,
a esos sujetos pasivos que por otra parte no reciben financiamiento, no han sido destinatarios de ninguna medida de protección, sino que ven así mermada la capacidad de pago de otras obligaciones, por ejemplo las salariales, que realmente en periodos como los que estamos atravesando serían las que habría que privilegiar. Cabe entonces preguntarse si frente a los intereses de un Estado que quiere y que necesita recaudar, no sería aconsejable y mandatorio hacer un análisis responsable y, al tiempo de que exigimos el pago de los tributos a aquellos que realmente mantengan la capacidad de pagarlos, enviar algunas señales claras o esperanzadoras para que muestren que de alguna manera se desea preservar el aparato productivo privado y alinear los esfuerzos más allá de los intereses políticos para superar o tratar de surfear de nuevo esta crisis de la mejor manera posible. Que se ha agravado muchísimo la crisis económica, nosotros ya la teníamos. Los venezolanos estamos hace mucho rato, y esto no es un misterio para nadie de quienes me están acompañando en la mañana de hoy, estamos hace mucho rato enfrentando una crisis económica que no es producto de ninguna guerra económica, como lo cacarean por allí, es una crisis económica muy importante que se ha, por supuesto, agravado a unos niveles casi que incontrolables por la situación de pandemia. No podemos olvidar que no solo no hay medidas adecuadas o tendentes a proporcionar seguridad jurídica en este tiempo de pandemia, sino que además, y aquí me voy a ir un poco a las reformas, porque como les dije al principio de la exposición, por supuesto estoy recorriendo todo el tema de la emergencia, pero creo que hay una espada de Damocles que no podemos olvidar. Y es que un poco antes de que pasara esto, se promulgó una reforma tributaria y la puesta en vigencia de esa reforma está en suspenso y está en atraso. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos allí, digamos, el fantasma de la necesidad o de la supuesta definición de una llamada sobrealícuota de IVA para pagos en divisas distintos al petro. También está pendiente la promulgación del Decreto General de Exoneraciones. Yo creo que por razones obvias ese decreto hoy en día no se ha dictado, yo creo que no se podría dictar, porque efectivamente hay que darle movilidad al Ejecutivo Nacional para poder ir resolviendo sobre la marcha y poder ir exonerando e incluyendo en exoneraciones a personas que en realidad sean útiles en estos casos. Entonces sabemos que el Estado ha estado en incapacidad hasta ahora de dictar medidas claras y de dictar medidas efectivas. Pensamos que no hay señales claras y que es la hora de poderlo hacer para dar alguna capacidad de supervivencia al muy golpeado sector privado productivo o lo que queda de él en el país. Es entonces, dentro de ese contexto cada vez más caótico, porque insistimos, en Venezuela ya lo teníamos antes y sin necesidad de pandemia, que en cambio vamos a ver también, hace un par de semanas, algunas disposiciones que pretenden regresar a métodos de control de precios, precios acordados, o sea, un poco, bueno, realmente una lluvia de problemas, una lluvia de inconvenientes. Y también vamos a ver cómo se regresa o se pretende imponer un régimen de sanciones que cuantifican los incumplimientos usando como moneda de cuenta o de cuantificación el euro, es decir, la divisa de mayor valor publicada por el Banco Central. No nos olvidemos que ese también fue una de las tantas cosas que fueron incluidas en esta reforma cuya entrada en vigencia ya ocurrió. Hay algunas cosas suspendidas, como las que dijimos antes de la sobretasa de pagos en divisas, pero esto de que las sanciones por incumplimientos generados a partir de la entrada en vigencia de esta reforma se cuantifican usando la divisa de mayor valor, pues eso ya está vigente. Yo me pregunto cuánto más puede resistir el sector productivo privado sin que el Poder Ejecutivo, en uso de esas facultades extraordinarias que tanto y tan mal han usado en los últimos años, dicte medidas que permitan y hagan un poco más racional el régimen tributario actualmente imperante. Ya a título de conclusión, creo que podemos pasar la lámina. Me resta comentarles que pareciera que todos los contribuyentes y responsables entonces se encuentran
No solo obligados a pagar todas las obligaciones tributarias como si estuviéramos en una situación normal, que no lo estamos, sino que además tampoco tienen certeza jurídica acerca de si esta situación va a ser apreciada o no por la administración tributaria como un eximente de responsabilidad. Pensamos que no hay duda de que lo es una situación de fuerza mayor, que faculta a los contribuyentes a solicitar prórrogas o facilidades de pago y a exigirle al Estado que dicte una norma general que las prevea de una vez, así como que impide que se impongan sanciones, recargos o intereses en caso de que se verifiquen, por supuesto con la salvedad de que tampoco es descabellado que la administración se abstenga de sancionar, pero que pretenda cobrar interés, porque por lo que decíamos de la ausencia de una imposibilidad absoluta. Por supuesto, existe el riesgo de que la administración pretenda desconocer esta imposibilidad absoluta y por lo tanto recomendamos preparar y tener todo el acervo tributario, probatorio, que permita, si llegara el caso, demostrar que la imposibilidad y por lo tanto la eximente de responsabilidad debe operar con relación a cada uno de ustedes. Se impone en definitiva una evaluación casuística y tomar decisiones gerenciales, pues pareciera que no pagar, como si se tratara de aprovechar de una eventual ventaja por la incertidumbre de que no sabemos si nos vamos a sancionar o no, y preservar una caja sin medir los riesgos, no pareciera, insistimos, que no es una actitud demasiado conveniente desde el punto de vista económico, ni es prudente ni aconsejable. Finalmente, si fuera posible hacer llegar una recomendación o varias a la administración tributaria, creo que las propuestas más urgentes y que ya han sido esbozadas por numerosos sectores económicos del país, como Fedecámaras, Comercio, varias cámaras binacionales, entre ellas la nuestra, Cabecol, serían, primero, aprovechar esta coyuntura para suavizar la presión tributaria que resulta de la situación actual, así por supuesto como de los amenazantes efectos de las reformas tributarias que han sido recientemente promulgadas. Segundo, que evalúen la necesidad de extender la exoneración de impuestos de importación e IVA a las importaciones de bienes necesarios para combatir la pandemia e incluyan en ella también al sector privado. Eliminar el régimen de anticipos de IVA y de impuestos sobre la renta. Esto es urgente, esto realmente no tiene sentido mantener esos regímenes en el contexto actual. Y, por último, analizar la conveniencia de incluir dentro de un eventual paquete de medidas que sean aplicadas para lograr la recuperación económica que todos los estados del mundo deberían propiciar una vez superadas esta primera y crítica etapa del confinamiento obligatorio, de una ley de remisión tributaria. Esta es una idea que creo que debería tener la administración tributaria sobre la mesa, aunque quizás no les guste mucho la expresión, y en esa ley se podría, por ejemplo, aclarar que no solo no proceden sanciones por retraso en los pagos de tributos generados mientras esté vigente el decreto de alarma, sino que también estimule de alguna manera a los sujetos pasivos de la obligación tributaria a regularizar cualquier situación de contingencia detectada, sea ofreciendo descuentos en los montos por concepto de sanciones por deudas vencidas, sea cualquier otra rebaja. Y, por cierto, en esta materia sancionatoria también teniendo en cuenta que efectivamente esta reforma de la manera de calcular las sanciones puede traer un perverso efecto cuando se usa la unidad tributaria que acaban de modificar para cuantificar sanciones por incumplimientos ocurridos y regidos, por el Código Orgánico Tributario vigente hasta el 2019. Por supuesto que estas recomendaciones no agotan ni bastan para tratar de superar desde el ángulo de una evaluación crítica y responsable de la administración tributaria esta difícil y complicada situación económica que está enfrentando desde hace mucho rato el empresariado venezolano. Desde Cabecol y en mi posición particular hacemos votos porque pueda volverse a integrar el sector privado y que se pueda trabajar conjuntamente en el diseño y concepción de verdaderas medidas de política fiscal que son tan necesarias desde hace mucho tiempo en Venezuela, pero que se han hecho demasiado urgentes en el contexto actual. Muchísimas gracias por su paciencia. Pido disculpas por los inconvenientes de la
de la conexión. Se perdió mucha información, creo, por la conexión. Creo que esto puede estar quedando grabado por nuestro equipo técnico en Cabecol. La verdad es que cada quien, como sabemos, estamos trabajando desde nuestras casas, estamos responsables en el tema del confinamiento y que estamos, pues, todos estamos sujetos a estas cosas. Entonces, bueno, sin más le quiero dar paso a las preguntas y respuestas. No puedo yo ver nada, así que me quedo pendiente de lo que podamos estar viendo. Tengo un comentario. Muchísimas gracias, De doctora acuerdo. Cano. Bueno, básicamente, bueno, muy buena la exposición. Lamentamos muchísimo que hemos tenido inconvenientes con la conexión, pero bueno, aquí tenemos anotado una serie de comentarios que han podido escribir por el chat de Zoom. Se los voy leyendo. El primero dice: el caso venezolano es muy lamentable cuando vemos las medidas en el derecho comparado, sin ir muy lejos, en nuestros países vecinos y particularmente en Colombia. Se llega a la conclusión de que en nuestro caso existe un total irrespeto hacia los contribuyentes. En algunos países se han continuado exigiendo las obligaciones de pago, pero con flexibilizaciones que permitan afrontar la situación. Esto va muy alineado a la información que usted nos ha manifestado. También otro comentario cita que en Venezuela no existe el Estado de Derechos para nosotros los contribuyentes, y también escriben que son muchas las restricciones que son más las restricciones que las soluciones para lograr el pago oportuno de un impuesto. El CENIAT no tiene asidero para negar una prórroga, pero el poder lo tienen ellos y nuestros derechos totalmente vulnerados. Muy triste esta situación y deben hacer algo contundente que podamos hacer. Debe haber algo contundente que podamos hacer. Básicamente es un clamor del empresariado venezolano obtener apoyo o medidas eficientes que realmente se ajusten a la situación actual, y como muchas empresas están totalmente dispuestas a pagar oportunamente los tributos, pero también en unas condiciones que se les permitan. Creo que es un clamor general. Sigo leyendo por acá. No tenemos preguntas como tal, doctora Cano. Solamente esos comentarios que les acabo de leer. Creo que el tema trae muchísimo que hablar. Pero Efectivamente estoy de acuerdo con eso. Se me fue el audio. Sí, sí la escuchamos. Aquí nos están preguntando Jaime Díaz de una empresa afiliada a la Cámara, ¿cuál sería la recomendación a los contribuyentes que no han declarado ni pagado al momento, amparándose en los obstáculos para llegar a las oficinas? ¿Habría que ir preparando pruebas? Sí, por supuesto. Preparar el acervo probatorio que puedas, escribirle a la administración, hacerle saber quizás que por las razones por las cuales no has podido cumplir tu obligación, pero sobre todo tener la prueba de que trataste de ingresar por mecanismos electrónicos y esto no fue posible, o documentarlo. Por experiencia, digamos, profesional, sé que cuando se le ha escrito al CENIAT, te mandan de uno de los portales, te mandan unas explicaciones con más o menos 3 o 4 alternativas, todas más imposibles o difíciles de cumplir para que puedas pagar. Y eso es parte de la situación práctica. En definitiva, la recomendación es esa, tener un acervo probatorio que, si llegaren a tratar de imponerte una sanción por el retardo en el cumplimiento, tú te puedas defender y puedas discutir la procedencia de esa sanción. Es así, es así. Hemos tenido casos de respuestas por parte del CENIAT, donde sí dan un ABC de procedimientos a seguir para poder pagar, pero el mensaje de ellos siempre ha sido de que se debe cumplir la obligación. Recientemente tuvimos conocimiento de un correo electrónico donde lo dirigen a los contribuyentes especiales y que hacen saber de que ellos están en pleno conocimiento de que existen muchas dudas y preguntas presentadas por
muchísimos contribuyentes en cuanto al pago de las obligaciones tributarias de aquellos que no poseen cuentas bancarias en la banca pública, como el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario y Banco de Venezuela. Y por ello nos informan vía correo electrónico que existe la figura del pagador autorizado a través del registro de información fiscal, que es el RIF, y mediante el cual el contribuyente especial autoriza a una persona natural que se encuentre dentro de las relaciones del mismo. Ellos citan que puede ser un socio, un directivo, un representante legal, entre otros, o una persona jurídica que esté directamente relacionada para que pueda efectuar los pagos a través de su cuenta bancaria pública. Dicen que una vez que se haya efectuado todo el procedimiento en el portal de esa empresa en particular, se debe realizar una actuación de ambos RIF, es decir, de la empresa que deuda y a la empresa que van a autorizar o a la persona natural que van a autorizar. En ese correo electrónico que les estoy comentando, citan de que a través de la taquilla del Banco del Tesoro, ubicada en la sede de los Ruices, en el edificio Centro Gamma, los días martes y miércoles en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se pueden hacer los pagos en efectivo o por débito, que puede ser a través de una cuenta de un tercero. Pero dicen que debe existir una autorización que el banco posee en un formato preimpreso o en su defecto un cheque del mismo banco. También dicen que hay otro banco del Tesoro ubicado en el sector Libertador, Plaza Morelos, que en los días miércoles, horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, también se pueden efectuar esos pagos, o en efectivo o con la modalidad de punto de débito en cuenta. Y por último, una taquilla del Banco de Venezuela, ubicada en la sede de contribuyentes especiales de Plaza Venezuela, en los horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se pueden realizar los pagos. En definitiva, ellos también informan de que en los próximos días el Banco del Tesoro realizará un operativo de apertura de cuentas electrónicas y que esa información será enviada en los próximos días por vía correo electrónico. Insisten en que debemos cumplir las obligaciones por todos los medios sin tomar en consideración las limitaciones que se puedan tener, tanto de traslado o también el cumplimiento de este estado de alarma. Exacto, aquí quería gracias Anarely, es excelente porque esto es muy práctico y es muy actual para nuestros afiliados. Realmente mi único comentario con esto es cómo es posible que sean estos mensajes de la propia administración tributaria violando las normas de confinamiento, porque eso es lo que nos están invitando a hacer. Ir a las taquillas, salir de nuestras casas, o sea, es como el mundo al revés, ¿ok? Realmente no tiene ninguna justificación. Estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que he podido ver acá en el chat de la sesión de Zoom. Es realmente paradójico que por un lado estén diciendo que no tenemos muchos casos, pero no levantan el confinamiento, por el otro nos dicen que estemos confinados, pero eso sí que salgamos a pagar impuestos. Y no, así es, sin importar ninguna de las dificultades. Realmente es casi que irresponsable, pero bueno. Esperemos porque nunca es tarde. Yo realmente, como dije el día pasado, comentaba que me voy a traer. No escuchamos la última parte. Con la doctora Tarita y que, que se va a atrever a soñar. Decíamos que la administración tributaria, que nunca es tarde, por supuesto, para darse cuenta y que dicte ahora algunas medidas y alinee un poco los esfuerzos para poder proteger realmente al sector privado, que yo creo que ha salido al paso y le ha salido adelante en esta situación. Tenemos todas las farmacias están abiertas, todos los automercados están abiertos, sí, todas las cadenas están abiertas, los hospitales y las clínicas están abiertas, pero resulta que las clínicas no pueden importar cosas de pandemia, en fin, creo que es hora de que se tomen medidas. Es así. Esperemos que realmente se pueda resolver esta situación y se pueda apoyar al empresariado venezolano en estos momentos. Aquí tenemos una petición de palabra del doctor Juan Domingo Alfonso, nuestro presidente de Junta Directiva, quien quiere hacer una intervención. Doctor, hemos habilitado el micrófono para usted. Sí, buenos días. Muchas gracias, Carolina, por tu clarísima intervención.
y por todos los conceptos prácticos emitidos, sin duda estamos ante una situación muy difícil. Ha sido muy clara incluso en cuanto a las proposiciones técnicas, jurídicas, desde el punto de vista fiscal o tributario, y algunas cuestiones de políticas públicas para propuestas desde el punto de vista de los tributaristas en Venezuela para la solución de la crisis que tenemos. Y bien buenas, y algunas de ellas muy puntuales. En cuanto y que creo que ha habido un consenso entre muchos de nosotros sobre esos particulares. Me refiero, por ejemplo, al diferimiento de las obligaciones semanales o mensuales, así como se ha llevado en otros países el apoyo a las empresas o el diferimiento de obligaciones tributarias, tal y como perfectamente lo establece y como lo señalaste el Código Orgánico Tributario en el artículo 45. Pero lo que me quería referir es precisamente al dilema que se ha presentado en otros países en relación con esta pandemia y el coronavirus y los supuestos estados de alarma o estados de excepción en algunos países, y los conflictos entre los derechos o las potestades tributarias o las potestades de intervención versus, por ejemplo, lo que estamos hablando del derecho a la salud. Es absurdo, como bien dice la doctora Cano, que nos tengan con órdenes de no movilización, con suspensión de actividades, incluso con restricción de las actividades laborales, y por otra parte, en virtud de una política absolutamente fiscalista de parte de la Administración del Estado, de la Administración Tributaria, se nos conmine a pagar y no haya ni ayuda a las empresas que están sufriendo en virtud de las pandemias a sus trabajadores, o tampoco diferimiento de las obligaciones tributarias o las obligaciones de declaración. Lo que estoy añadiendo o insertando es el conflicto de derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, en virtud del comunicado, de los emails recibidos de parte de la Administración Tributaria, combinando prácticamente el pago versus ese derecho a la salud versus el poder recaudatorio y la posición fiscalista de parte de la Administración Tributaria, sin entender ese conflicto de derechos de los ciudadanos versus la recaudación por parte de la Administración Fiscal. Reitero lo interesante del webinar de hoy y lo interesante de la intervención de Carolina y sus aportes en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Bueno, para terminar, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron la mañana de hoy. Nuevamente pedimos excusas por las limitaciones que hemos tenido. Nos ha preguntado, doctora Cano, si vamos a compartir la presentación, si vamos a compartir la grabación. Vamos a revisarla para ver cómo está la grabación, si podemos colgarla en el canal de YouTube de Cabecol, que estamos ahorita trabajando para adecuarlo y poderlo activar. Perfecto. Pudiésemos, me encantaría compartirles Se me había caído un rato. Ajá, ¿me escuchamos? Perdón, se me cayó la conexión porque el apagón se está extendiendo un poquito. Yo vi unas cuadrillas por ahí trabajando y entonces voy a aprovechar de despedirme por si acaso se me vuelve a caer. Por supuesto, de nuevo reiterándole las gracias tanto a Cabecol como a su junta directiva, a todos los participantes de hoy, a Juan Domingo en particular, por toda su paciencia. Y te dejo a ti que cierres porque estoy así como que con un estado de nervios que no termino de superar con el tema de las dificultades, no técnicas, sino eléctricas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, de verdad que esta situación creo que ha enseñado muchísimo a cada uno de nosotros a mantener la calma, a poder, a esa capacidad de resolver de cualquier medio cada situación que se nos presente. O sea, ya hemos estado experimentando apagones de fuego de nosotros, de nuestras circunstancias y el día a día de acuerdo a las realidades de cada persona en sus hogares y en sus lugares de trabajo. Bueno, les comentaba que me gustaría compartirles vía correo electrónico esta información que nos llegó para los contribuyentes especiales en caso de que les sea de utilidad para cada una de las personas que nos acompañan la mañana de hoy. Y pues la invitación es a continuar recaudando pruebas, recaudando print de pantalla, recaudando ir
llevando ese historial de cada uno de los procesos que puedan tener ante el CENIAT, correos electrónicos que envíen, notificaciones que ellos le envían a cada una de las empresas y bueno, tener todo eso bien archivado en caso de el día de mañana poder tratar de defendernos de cualquier cosa que suscite. Bueno, la invitación a continuar con nosotros en nuestros próximos encuentros. Estamos organizando en Cabecol, la mayoría queremos organizar semanalmente estos webinars que hasta ahora los han estado dictando nuestros directores y miembros de la Junta Directiva de la Cámara, de acuerdo a sus áreas de profesión. Y bueno, la invitación más adelante es a que nuestros afiliados también nos acompañen como ponentes e invitar a terceras personas para compartir temas de interés. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, también en Twitter y próximamente en el canal YouTube. Y en la página web de Cabecol, www.cabecol.org, donde estamos publicando información de interés y también resúmenes de noticias. Muchísimas gracias a todos. Allí en la pantalla pueden ver nuestro correo electrónico general, mi número celular que también atendemos vía WhatsApp y pues totalmente a la orden y los esperamos en un próximo encuentro. Vamos a proceder en breves minutos a cerrar la sesión y pues aquí estamos leyendo comentarios muy bonitos y de agradecimientos en el chat. Gracias al equipo técnico de la Cámara por su apoyo, paciencia y trabajo arduo y también a nuestros amigos de Canibra quienes nos han facilitado este usuario de Zoom para estar tranquilos en temas de tiempo. Gracias, Roger Flores, por este apoyo hacia Cabecol. Siempre a la orden, a Nelly, a todo el equipo de Cabecol. Excelente la charla y bueno, tenemos que seguir construyendo nuestro país. Así es, así es. Amén. Sigamos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y ya día. vamos a proceder.